La pobreza es un tema muy complicado que no creo que pueda abarcar en un solo video. A continuación solo voy a hacer un tren del pensamiento como se me va ocurriendo, no hay ningún guión, pero millones y millones de personas todo el tiempo están naciendo, hoy en día menos porque los nacimientos han bajado, gracias a Dios, pero millones y millones siguen naciendo en situaciones muy complicadas de vida, donde tu madre y tu padre no tienen suficientes recursos para poder darte una vida digna. Cuando un niño nace en una familia pobre, de inmediato comienza el sufrimiento provocado por la supervivencia. Incluso antes de nacer dentro del útero de tu madre, todos los factores que tu madre vive en pobreza, tú los estás experimentando en tu feto antes de tener conciencia. Todo el estrés que ella sufre, todo el llanto que le hace sufrir su pareja inestable, toda la desnutrición inconsciente que puede tener, falta de magnesio, falta de calcio, falta de hierro, toda esa desnutrición la está sufriendo desde antes de nacer. Y así nos tocó a algunos. Bueno, yo no me voy a quejar porque siempre tuve techo y padres que me amaron, yo siempre agradezco por eso, pero la pobreza está en que es todo un sistema social, económico, político, geográfico en el cual las personas están rodeadas por un aura, una energía, una mentalidad que es la mentalidad de la pobreza. Hay no sé si sea real, lo leí en Instagram o no me acuerdo dónde, de un experimento que hicieron hace mucho los científicos con unas pulgas, que dentro de un vasito con tapa cerrada pusieron un montón de pulgas y las pulgas, como eran recién nacidas, se enseñaron a saltar hasta el límite de la tapa del frasco. Entonces, una vez a ese frasco le quitaron la tapa, las pulgas seguían saltando hasta donde el límite de la tapa antes estaba. Esas pulgas no están saltando más allá del jarrón porque desde el nacimiento fueron condicionadas a que solo había cierta posibilidad en la realidad. La mentalidad de la pobreza hace algo similar contigo cuando te hace creer que no hay una realidad económica fuera de la que ya estás. No hay ninguna posibilidad en la que tú tengas el éxito. No hay ninguna posibilidad en la que tú salgas de este estado de supervivencia. La pobreza está llena de ignorancia y lamentablemente esa ignorancia provoca un montón de efectos muy curiosos en el cerebro humano, como desconocimiento de cómo funcionan las hormonas en tu cerebro y cuerpo, o de cómo funciona la nutrición, o de cómo funciona la educación social o económica. Podría decirse que la mentalidad de la pobreza reduce el nivel de conciencia de la persona y eso está cabrón. Por ejemplo, el desconocimiento, ignorancia de cómo funciona la alimentación hace a muchos pobres comer carbohidratos y azúcares como bastardos porque son muy adictivos. También la pobreza trae adicción, es de las primeras cosas que trae la pobreza. Pero, por ejemplo, una adicción al azúcar y carbohidratos lleva a una diabetes y ya he visto muchos familiares morir de diabetes porque la pobreza nunca les hizo saber que la nutrición era fácil de controlar y que la adicción al azúcar es algo existente y un problema muy real, incluso más real que la adicción al cannabis, podría decir yo. Entonces, la pobreza es un efecto muy complicado porque estando dentro de esa nube de caos que se genera con la pobreza, es muy difícil encontrar la paz y precisamente esa paz es la que se necesita para poder pensar más claro, para poder imaginar otras realidades de existencia más allá de la pobreza. Es lo que hice yo, de alguna manera. Digo, no es como que sea ya ultramillonario, pero vivo relativamente bien, porque yo estando dentro de ese estado de caos y ruido, que no estaba bien con la escuela, que no tenía un buen trabajo, que no había un futuro, que la misma pobreza estaba absorbiendo mi mente creativa, estaba apagando mi luz, porque yo no veía más allá del futuro. Si bien me gustaba tomar fotografías en la calle, yo en mi mentalidad de pobreza no veía más allá, no veía cómo yo podía ganar dinero con mi cámara o yo no veía cómo podría yo crear una oportunidad para mí mismo. La pobreza incluso podría incentivar la falta de autoestima y esa falta de energía que te hace vivir es algo muy horrible porque simplemente te estancas. Vives en una vida que no puede salir del pasado y que no existe un futuro. Entonces eso solo te lleva a ser una partícula a la deriva por el universo y ver qué pasa. Y ya puedo decirte yo que 60 años no son mucho. Entonces bien podrías pasarte 60 años en este cuerpo que tienes ahorita mismo todo el tiempo en pobreza, ignorancia, sufrimiento y caos. ¿Y cómo podríamos solucionar esto? Bueno, como por ejemplo lo hice yo meditando me di cuenta que yo estaba dentro de ese frasco de pulgas. Yo no veía a nadie más saltar más alto que ese frasco. Yo meditando me di cuenta de que esos límites estaban dentro de la mente y poco a poco fueron mutando.
Esto sucede cuando me independizo de mis padres, me voy a vivir solo, empiezo a darme cuenta que tenía muchos patrones de pensamiento, de emociones que no provenían de mí, incluso más allá no provenían de mis padres, provenían del ambiente en el que mis padres crecieron y absorbieron y me implementaron a mí como programa en una computadora. Entonces, cuando yo estaba viviendo solo, me dediqué a meditar, a transformar todo eso que yo tenía, que yo mismo me plantaba limitaciones muy fuertes, ansiedades, falta de autoestima, depresión. Todos esos problemas provenían de la mente colectiva que está en pobreza. La pobreza, les digo que es un tema que no puedo abarcar en un solo video, no sé cuánto tiempo lleve, es sumamente extenso cómo esta energía, cómo este pensamiento colectivo nos afecta de una manera u otra. Imaginemos también el caso de un niño que sí ya nace en la mierda, nace muy jodido, que sus padres son dos adolescentes sin haberse alimentado bien, sin tener conciencia, educación, ni siquiera una intención por el futuro. Este niño que nace siendo olvidado por la sociedad y rodeado de ejemplos peores que él, con tan poca conciencia, con el sufrimiento que trae el hambre, con el sufrimiento que trae el rechazo, con el sufrimiento que trae la incertidumbre, incluso la negación de una oportunidad a un futuro. Este niño nace roto, nace dolido, nace deprimido, nace rabioso y bueno, de ahí no falta mucho, crece, se empieza a drogar, consigue armas y la sociedad para él es un tema distorsionado. La pobreza puede causar tantos estragos que ni siquiera nos podemos imaginar todavía. Podemos hilar ideas como esa, una tras otra, historia tras historia, de cómo te fue afectando a ti, cómo por ejemplo a mí me pudo haber alterado la mente, cómo consumo cannabis gracias a que nací en pobreza. Quizás si hubiera nacido en las colonias ricas de Monterrey, quizá hoy el cannabis fuera una historia diferente. La pobreza de hecho trae mucho acercamiento al cannabis, por supuesto al alcohol, y en sus niveles subsuelo pues ya están las metanfetaminas, que la pobreza lo único que hace es generar sufrimiento por hambre, rechazo, falta de oportunidades, falta de salud, falta de todo, literalmente, falta de paz. Cuando una persona solo vive en una realidad caótica, estresante, sin futuro, es el caldo perfecto para la depresión. El pobre nunca va a ser pobre porque así lo desea o porque es flojo. ¿Quién en el mundo disfruta de estar en un estado de sufrimiento y supervivencia? El pobre es pobre porque desde el útero de su madre no fue bien nutrido y no le fue bien en la escuela y sufrió bullying y sufrió rechazo laboral y sufrió daños neuronales y no tiene manera de saber cómo arreglar sus problemas y ya no tiene lugar para vivir. Entonces hay historias caóticas cada segundo sucediendo en este mismo momento. Me río a veces como historias como de niños de México. Como, por ejemplo, a veces hacemos gracia de muchachos que salen en redes sociales, como uno hace poco que un niño hace unos meses que le decían el cachetes, no sé cuántos años tendría, si 12 o 14. Este niño era un delincuente, se dedicaba a asaltar con armas, robaba celulares, motocicletas. Lo irónico fue que lo ultimaron con una pistola y quedó en la calle y tan solo vivió menos de 15 años. Un niño que estuvo dentro de su madre como tú y yo estuvimos dentro de nuestra madre. Un niño exactamente igual que tú y yo. Sufrió tanto desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, que sacó al final como un simio desquiciado su ira y sin saber por qué. Podría decir que lo primero que causa la pobreza es la depresión, cuando no hay un futuro, cuando todo el presente es caótico, cuando no hay una manera de salir de los problemas, cuando no hay manera de salir del estrés, cuando mañana tras mañana sin descanso, sin un descanso digno, sin ni siquiera tener más de 2 días libre a la semana y no ves un futuro, lo que se obtiene es la depresión. La depresión causa muchos efectos. En un lado podría causar explosiones hormonales como sexuales o de abuso de sustancias, o del otro lado podría causar patologías de conducta, o se hace loquito, empieza a agredir gente, se hace aislada, pierde capacidades sociales, lo cual eso es peor porque todo ese caos solo va trayendo más pobreza. Es como si la pobreza fuera una energía, como si fuera un estado de baja vibración, incluso podría
podría decir, aunque suene muy hippie, bien y podríamos tomarlo así, porque la pobreza podría estar presente con o sin dinero. Bien y tú podrías tener mucho dinero, lo que una persona podría considerar mucho dinero, y aún así estar miserable en pobreza. O bien podrías tener el sueldo mínimo ajustado con todas tus necesidades apenas cubiertas y sentirte abundante, porque hay salud, porque hay comida y porque hay techo. La pobreza es más bien un estado. Un multimillonario podría ser pobre incluso. ¿Cómo va a ser pobre un multimillonario? Tiene carros, Ferraris. Podemos imaginarnos a este millonario con todo eso que podemos desear, y aún así el millonario por dentro espiritualmente es muy pobre, y esa pobreza le trae el mismo sufrimiento que cualquier otra persona con la misma energía de pobreza, porque la pobreza trae siempre esa energía de baja frecuencia que solo causa sufrimiento. Entonces, ¿cómo se sale de este estado de pobreza? No tengo una respuesta. Lo que yo hice, te comento, fue más bien meditar y ver cuáles eran mis limitaciones, y sobre eso ir trabajando mis ansiedades y mi autoestima para lograr lo que yo quería lograr. Que yo, por ejemplo, lo que quiero lograr es un rancho con una casa bien grande, con espacio para vivir toda mi familia y animalitos, y nunca preocuparme de mantenimiento de nada, ni comida, ni nunca preocuparme del dinero. Entonces, para eso ciertamente necesito una cantidad que aún no tengo de dinero. A eso le podríamos llamar riqueza física. Pero ¿cómo salimos del estado de pobreza? Por ejemplo, ahora que yo no soy rico, millonario en dinero, me siento rico porque soy abundante de amor, de comida, de espacio, y lo que más valoro sobre todo es el tiempo, que el tiempo ahí a veces me estresa y todo eso, pero en riqueza del tiempo creo que es la primera vida que estoy experimentando que no soy un esclavo de un trabajo. Entonces es muy lindo sentir por primera vez esta paz del tiempo, y yo considero eso como riqueza. Tú puedes considerar como riqueza tu familia o tus amigos, tu trabajo. Lo importante es que reconozcamos que es riqueza para nosotros y dirigirnos hacia allá. Como ser una pulga que está dentro del frasco, imaginarte cuál es tu riqueza que te lleva más allá. Para todos la riqueza es una definición diferente, así que lo único que podemos hacer para no estar en la frecuencia de pobreza es empezar a enfocar nuestra visión en la riqueza y nuestra presencia en la riqueza. Es muy lindo, es una presencia muy hermosa que te hace apreciar todos los momentos. Y bueno, obviamente también tienes que juzgar qué es lo que consideras tu riqueza, porque si solo consideras riqueza tener mujeres caucásicas y un yate, entonces podrías encontrarte con la trampa del ego, y bueno, que en los siguientes 60 años todo tu destino sea sufrimiento y caos, que también podría ser tu karma, pero siempre hay que juzgar y escuchar con el corazón qué es riqueza para nosotros. Es muy importante que guardes silencio un poco y escuches dentro de tu alma, de tu ser, de tu corazón, de tu estómago, qué es riqueza, qué tú podrías definir como riqueza. Es muy importante que mientras estás en el proceso de reconocer tu riqueza, empieces a abandonar todas las ideas que no van acorde a tu riqueza. Y esto es muy difícil porque principalmente las ideas vienen de papá o de mamá, o lo de que fue papá o lo de que fue mamá, o de lo que son tus amigos, tu alrededor, tu familia, tu trabajo, incluso tu ciudad en donde vives. Empieza a notar cómo todo afecta a tus ideas de riqueza. Empieza a ver lo que te podría ayudar y lo que no te sirve, lo que te infecta a esos pensamientos, que al final el ruido mental, podríamos decirlo de esa manera, sí existe la manera en que las frecuencias de tu cerebro se distorsionan gracias a los eventos externos, como de que algún familiar sufra por la pobreza, drogadicción, problemas sociales, o de que tu familia tenga un problema y de que inevitablemente te veas involucrado. Ese sería el mismo espiral de pobreza. Es muy importante que notes y siempre tengas el autoestima suficiente para preferirte a ti mismo, trabajar sobre ti. Ya si te reproduciste y tienes hijos, ya es otro pedo. Ahora es muy difícil ahí, con una vez teniendo hijos, la prioridad son los hijos. Estoy hablando, creo que desde mi perspectiva de masculino de 30 años sin hijos, hablo de esta manera de que tienes que desconectar todo aquello que no sirve para que tú puedas crear el futuro que quieres crear. Simplemente es el único camino. Empezar a notar la frecuencia de la riqueza y todo lo que va en contra de lo que te puede ayudar. Y si no hay ninguna persona en tu universo que te apoye, mi consejo es que vayas solo, te desconectes de todo el mundo, de que veas tus amigos cada cierto tiempo para de repente compartir experiencias, pero si tus amigos no están en tu mentalidad, también tienes que ir desconectándote de ellos. Y lo más difícil sería desconectarse de las ideas de tu familia,
porque puede ser que pues viviendo ahí dentro de la casa de tus padres es imposible no ver sus creencias y limitaciones también. Entonces es difícil, pero imposible no es. Puedes desconectar la importancia que le das a las ideas de tus padres, como de que si tus padres creen que para tu futuro es mejor que hagas algo, y bien tú podrías creer que esa idea no va alineada a tu riqueza. Entonces siempre tienes que priorizar tu energía y escuchar tu corazón. Por supuesto, juzgar lo que estás haciendo y ver que tenga inteligencia y lógica tus acciones es muy importante. No vamos a ser estúpidos y hippies desnudos en la calle. Que nadie tenga la posibilidad de afectar tu pensamiento. Y si sí te llega a afectar la gente, porque es inevitable, la gente afecta, tienes que alejarte lo más posible de la gente que te lastima. Y hay gente que a veces lastima involuntariamente, como una madre totalmente ansiosa, o un padre drogadicto, o un hermano en la cárcel. Puede haber cosas que te afectan y te van a afectar, pero trata siempre de enfocar tu energía en la riqueza.